Ok, comenzamos nuestro programa Restaurando tu vida con Cristo, una vida nueva en Cristo Jesús. No hay más. Vamos esperando, transmitiendo por el Facebook también, por Zoom. Y también estos videos son subidos en la plataforma de YouTube. También como Ministerio Propiedad de Cristo. Denles un like para que nos recomienden y toda esta evangelización le llegue a alguna persona que necesita por ahí. Gracias, comadre Blanca, desde México nos mira, desde el estado de Puebla. Que Dios la bendiga en todo momento, junto con mi compadre Miguel y sus hijos. Que Dios le dé la gracia y todo, gracias, salud, sabiduría, para que dé un mensaje de consolación, de apoyo, porque sabemos que en todas partes siempre va a haber una persona que ocupa ayuda. Con una alma, con una sola alma que ayudemos, con eso es más que suficiente. Quien más se conecte en Facebook, póngame un amén. Por ahí parece que mi hija Dana también ya está conectada. Pongan un amén nada más para saber quién se encuentra acompañándonos en esta reflexión. La semana pasada comenzábamos nuestra reflexión con miércoles de ceniza. Y antes de seguir, vamos a hacer una oración como todos los días lo hacemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiéndole a Dios por todas nuestras intenciones que están en nuestra mente, en nuestro corazón. Que en esta cuaresma todos nuestros sacrificios, oraciones, ayunos, todas aquellas cosas que hemos prometido para que nuestro espíritu crezca, se lleven a cabo, para darle la gloria a Dios, para que nosotros también comprendamos y entendamos que necesitamos ese momento de recogimiento, de oración, en cualquier momento que nos encuentremos, en cualquier situación que nos esté pasando. Te pedimos por todos aquellos que están privados de su libertad, especialmente por todas aquellas personas que han sido separadas de sus familias. Estoy hablando de la gente migrante en cualquier parte del mundo. Te pido por los que están en la cárcel injustamente y por aquellos también que están encarcelados, que hayan cometido alguna fechoría, algún delito. También ellos tienen derecho de reflexionar, de retractar su vida y de ser mejores ciudadanos. Te pido por todas las personas que están en los hospitales con alguna enfermedad grave, por aquellos especialmente que tienen una enfermedad terminal. Te pido por ellos, por sus familiares, fortaleza para el afectado y resignación y apoyo y fortaleza para todos los familiares. Pero que todo eso nos sirva, Señor, para verdaderamente voltear nuestros ojos a ti, nuestro corazón, nuestra boca y pensamiento en los momentos que tú permitas, al igual que nosotros, momentos difíciles para voltear nuestro corazón y verte a ti. Porque ningún amigo, ningún familiar, ni mi pareja, ni cualquier otra persona me va a dar ese consuelo y esa fortaleza en los momentos más difíciles de mi vida. Alguna enfermedad, alguna pérdida de algún familiar, de un amigo, de un ser querido, de un hijo, de una esposa, de un padre, de un hermano. Sino solamente tú, Señor, como la oración de ayer, harás que yo acepte tu voluntad. Así pues, Señor, te pedimos todas estas intenciones, tanto como los que se encuentran ya conectados en Facebook, cualquier situación que tengan de trabajo, de necesidad, pero principalmente pídanle esa en lo espiritual, que sean más asiduos a visitar a nuestro Señor Jesús en la Eucaristía, en la misa, en las oraciones diarias. Dejamos esta oración abierta para que nuestro Señor siga obrando en este compartimiento y en esta reflexión del día de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pater noster, quis in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut en nos dimittivus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, et liberanos a malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecus, benedictas tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostris. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con nuestras reflexiones diarias ya a una semana de la Cuaresma. Qué rápido pasa el tiempo. Ojalá que los primeros días te haya costado un poquito, pero espero que ahora ya hayamos agarrado un poquito de vuelo, principalmente los que estamos aquí día con día. Gracias. Parece que mi hermana está conectada, Silvia, Texas, un abrazo. Parece que mi mamá también me está viendo. Madre, un saludo, la quiero mucho. Y más que el mensaje de estar viendo aquí a un familiar, es también esa evangelización que necesitamos transmitir. Tengo mucho tiempo sin ver a mi familia, pero creo que cuando estamos conectados en Cristo, principalmente en la Eucaristía y en la misa, ahí es donde nos reunimos. Y a pesar de la distancia y el tiempo, ahí es donde Jesús nos mantiene siempre unidos. Y esa es la fe que tenemos nosotros. Vamos a leer del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 22 al 25. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que se entreguen a la muerte. A ver, perdón. Estábamos leyendo el Evangelio del día jueves. Vamos a leer el del día miércoles. También del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 29 al 32. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús. Y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se las dará. Más señal que las de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sean juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que esta lectura, al igual que las del día pasado, bien que embona con este tiempo que estamos viviendo, con el tiempo de Cuaresma. Vamos a explicar un poquito qué es lo que el Señor nos trata de decir, porque hay veces que tomamos las lecturas sin
sin tanto sentido. Y un poquito de explicación es un poquito de evangelización para poder comprender el Señor qué me trata de decir con todo esto. En primera, nos conecta con el Evangelio 11:29. Aumentaba la multitud por la gente que llegaba y Jesús empezó a decir: la gente de este tiempo es una gente mala, pide una señal, pero no tendrá más señal que la de Jonás. ¿A qué se refiere el Señor? Se refiere a la primera lectura que también se leyó hoy, los que fueron a misa o los que escucharon el Evangelio. El Señor nos pone en contexto exactamente la misma lectura que se lee el miércoles de ceniza, 8 días después. El Señor nos la está recordando. Jonás, muchos hemos escuchado, fue aquel personaje que se lo comió un pez. No fue una ballena, simplemente la palabra dice de Dios, un pez grande, gigante. No tiene que ver tanto. Lo importante de esto es que Dios está haciendo un recuento a los judíos que en ese momento le están exigiendo al Señor un milagro, una señal. Y el Señor les replica con esta lectura. Ellos conocían perfectamente bien el libro de Jonás, la historia de Jonás, que se encuentra en Jonás 3 del 1 al 10. Y vamos a leerlo un poquito para que podamos entrar en contexto porque el Señor le dice a los judíos. En aquellos días, del libro de Jonás 3, del 1 al 10, en aquellos días el Señor volvió a hablarle a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. A Nínive, la gran capital. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacía falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: dentro de 40 días, Nínive sería destruida. Los nínivitas creyeron en Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que le levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre cenizas y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su maldad y de su mala vida, y deje de cometer injusticias. Quizás Dios se arrepienta y nos perdone. Aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su maldad y de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado, imponiéndoles la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto es lo que intentó transmitirles nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Lucas 11:29 en adelante. Los judíos perfectamente sabían las escrituras del Antiguo Testamento y no hubo necesidad para relatarles todo esto que yo les acabo de decir, que está en el libro de Jonás 3 del 1 en adelante, porque los judíos sabían y conocían lo que el Señor les estaba diciendo. No tendrán más señal más que la de Jonás. En ese momento ellos se ofendieron.
se sintieron ofendidos porque el relato de Jonás era hacerle caso a Dios y ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Al contrario, saben cómo murió en muerte de cruz por culpa de ellos. El Señor Jesús les estaba diciendo: arrepiéntanse, crean, hagan oración y ayuno. Quítense de sus maldades, vuélvanse al buen camino. Todo eso les dijo en cuanto les dijo: no tendrán más señal que la que Jonás a Nínive. Los judíos eran unas personas maestras en la ley, maestras en las escrituras. Conocían perfectamente el texto y sabían desglosar el texto. Cuando Él les comenta todo esto, el Señor no necesitó hablar, no necesitó decir más que eso para que ellos pudieran entender lo que tenían que hacer. Versículo 30. Porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual manera el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. Nuestro Señor Jesús estaba comparando, que ya estaba diciendo que eran los últimos tiempos, que algo iba a pasar, que algo iba a suceder. Vamos hablando del contexto bíblico y ahorita vamos al contexto del día del presente de nosotros. Se estaba haciendo una comparación entre Jonás y Jesús, porque él estaba diciendo ahí: si ustedes creen en el Antiguo Testamento que Jonás fue un profeta de Dios, que fue a anunciar al pueblo de Nínive, un pueblo pecador, un pueblo de donde existía de todo tipo de maldades, vicios, actitudes, etcétera. Si existiera el teléfono en esos tiempos, hasta vicios del teléfono hubiera. Y Jonás, por un momento, versículos atrás, él no quiso ir a predicarse a Nínive. Por eso es que versículos antes dice que fue comido y después expulsado durante 3 días dentro de un pez. Para Jonás, Nínive no tenía esperanza. Para Jonás, Nínive era un pueblo pecador que merecía ser exterminado. Que ninguno de sus habitantes, hombres, jóvenes o niños, merecía esa oportunidad de que Dios, como Él lo había mandado Dios, conviértanse, arrepiéntanse, ayunen. Para Jonás no tenía sentido. Conocía bien la ciudad y era una ciudad grande. Pero fíjate cómo sus expectativas de Jonás, que Nínive era una ciudad tan grande que se recorría en 3 días caminando, 3 días, día y noche, para poder abarcar de lado a lado. Sin en cambio la palabra de Dios que dice, no llevaba ni un tercio caminando. Cuando Él predicó durante un día: conviértanse, crean en Dios, porque si no todo Nínive será destruido. Llevaba un día y todo esto llegó a oídos del rey de Nínive. Y Él mismo mandó ordenar que todos, desde el más chico hasta el más joven, desde sus animales y todo lo que poseían, se cubrieran con un sañal áspero, un saco áspero, en ceniza. Ya hablamos lo que significaba la ceniza. Era arrepentimiento, era taparme mis vergüenzas, mis pecados, para que frente a Dios no mirara eso. Esa era una creencia de lo que es la reflexión de la ceniza. Sin en cambio, cuando Jonás es expulsado del pez, no le quedó de otra más que ir a predicar. Aquí el Señor Jesús vuelve a hacer otra alusión en el versículo 31. Dice: la reina del sur resucitará en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes mucho más que Salomón. Otra vez el Señor no se cansa
de compararle a esa gente, les pone el profeta Jonás, les hace alusión al tercer rey más grande bíblicamente de la Biblia, que es Salomón, el hijo de David. Y ahí les dice, pero que hay alguien más grande que David, más grande que Salomón. Les hace comparación que la reina, le dice aquí, la reina de Sabá. ¿Por qué es pronunciada la reina de Sabá aquí? ¿Por qué el Señor le dice a ellos, la reina del sur? Está hablando de la reina del Sabá. Está en Primera de Reyes 10:1. Es de esa reina de la que está hablando el Señor. Otra vez el Señor les vuelve a comparar un ejemplo grande y enorme. Si no estás contento con Jonás, te voy a decir Primera de Reyes 3:1 en adelante. Primera de Reyes 10:1 en adelante. Esa reina en los otros confines era muy respetada por los ninivitas, por los islámicos, por los etíopes. O sea que era una reina tan poderosa que cuando llegó a sus oídos que el rey Salomón tenía una gran sabiduría, ella no podía creerla. No podía creer lo que sus oídos hablaban. Ella vino desde los confines, porque eso fue tan memorable. En el Antiguo Testamento, para muchos de ellos hasta el día de hoy, como los islámicos, los etíopes, los israelitas, todo eso es una historia tan conocida que para ellos el primer libro de los reyes, para ellos es algo que es literalmente la gloria de todos los reyes. Con esta historia que les está contando el Señor, les está contando que ellos, este versículo bíblico, le llaman por excelencia literalmente la gloria de todos los reyes. Porque esta reina que viene de tan lejos, viene a cuestionar a Salomón su sabiduría. Cuando esta reina llega al frente de Salomón, dice que la lectura bíblica de Primera de Reyes 10, del 1 en adelante, dice que viene cuestionándolo con preguntas sumamente difíciles y queda admirada con toda su sabiduría, porque para el rey Salomón no había nada que no pudiera contestarle. Ahí se da cuenta ella que el rey Salomón tiene una sabiduría impresionante, y no solamente que viene de él, sino viene de algo glorioso, de algo mucho más grande que lo sobrepasa humanamente. ¿Y por qué? Porque el rey Salomón, cuando su padre muere, que su papá el rey David, en el primer primer libro de los Reyes, capítulo 1 y 2, relatan la muerte de David. Cuando llega el capítulo número 3, esta es la oración importante. Salomón en un sueño sueña que está frente a la presencia de Dios Padre, frente a Yahvé. Y Yahvé le pregunta, ¿qué es lo que quieres? Antes de asumir el reino de su padre David. Y él en ese sueño le dice, soy muy joven e inexperto, y te pido sabiduría para guiar a tu pueblo. Ese pueblo que es tan infinito, incapaz de contarlo. Nuestro padre Yahvé le dice, has pedido y se te ha concedido. Y como no pediste nada para ti, ni reinos, ni vida larga, te voy a conceder todo por añadidura. Fíjate, cuando él despertó, él sintió que había sido un sueño. Va donde se encuentra el templo, donde se encuentra el arca, y empieza a hacer oración, empieza a hacer holocaustos, por eso que se le había dado ya y concedido. Dice que la reina de esta reina que llega, cuando se le es, ella mira por sus propios ojos todo
todo lo que el rey Salomón le había dicho y contestado y respondido, le entregó una inmensa cantidad de oro, piedras preciosas, maderas que no existían cerca de Jerusalén. Por eso dicen que este relato es impresionante. Hay libros y hay historia, porque jamás hasta el día de hoy se ha vuelto a ver lo que en ese tiempo se vivió. Todo ese oro para nosotros ahorita son toneladas de oro, de piedras preciosas, maderas muy, muy, pero muy finas. Todo porque ella quedó impresionada de cómo el rey Salomón trataba a su pueblo, cómo comía, cómo bebía, sus leyes y sus reglas de todo el pueblo que obedecía, todo lo que él hacía. ¿Pero por qué? Porque era la sabiduría de Dios. A eso es lo que voy. ¿Por qué Jesús en este relato les comenta esto? Solamente les dice eso porque ellos, como te digo, sabían todo esto que te acabo de comentar y más, pero el Señor trata de explicarles de una manera sencilla. ¿Por qué son necios de pedirme un milagro vano o una señal y no están convencidos? Por eso les dice, la única señal será la que Jonás predicó: conviértanse, arrepiéntanse, vuelvan a los buenos caminos. Si no entienden, ese, dice, ya no sería problema mío, porque el Señor, el contexto de ahora, el Señor hasta la fecha de hoy nos da la libertad, la misma libertad de todos los tiempos, a pesar de ser un pueblo como Nínive. ¿Cuántos de los profetas, cuántos predicadores, cuántas personas nos predican, nos hablan, nos comparten de la palabra de Dios? Conviértete, deja tus malos vicios, deja tus actitudes, deja... Y uno, quiero ver señales, quiero palpar milagros, quiero ver, quiero sentir, si no, la sabiduría de Dios, aquí lo recalca, la sabiduría y el mandato de Dios es inexplicable. Tan solo con el hecho de saberte guiar, de saberte orientar, de saberte decir qué es lo bueno y qué es lo malo, la misma sabiduría de Salomón que pidió para el pueblo de hoy, para la gente de hoy, porque aquí a veces muy respectiva como el Jesús les llama a este pueblo del tiempo de ahora. O sea, ¿te imaginas esa expresión? Este pueblo, esta gente. Es como si nos estuviera, que no seamos de ese pueblo, que no queremos entender, que no queremos comprender, que queremos ver milagros, o más bien dicho, quiero ver el milagro que yo quiero, físicamente, hasta con poder, con dinero. Esas señales no son tan importantes como lo que provoca una verdadera sabiduría de guiar tu vida. De ahí todo lo demás vendrá por añadiduras, al igual que el rey Salomón se lo dio. ¿Cómo podrías aplicar ahora entonces, o qué palabra tan fuerte te llegó el día de hoy? ¿Qué palabra? Déjame leerte una vez más. ¿Cómo el Señor se encuentra en este momento, en esa crucijada de los judíos, queriendo neciamente que haga un milagro? De lo contrario, no te creemos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que hablar de la palabra de Dios tal y como está, literalmente? El último versículo del Evangelio de Lucas 11:32. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, tú que estás escuchando,
yo que estoy leyendo. Cuando seamos juzgados, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarlo. Al igual que ese pueblo pecador, al igual que ese pueblo de Nínive necio, alejado de Dios, que el único que tenía era sus vicios, sus infidelidades, sus adicciones y alejados de Dios. Por eso Jonás perdía la esperanza. Y ahí nos damos cuenta que muchos de nosotros nos podemos parecer a Jonás. Perder la esperanza de mis expectativas o tener las expectativas de Dios. Cuando hablas una y otra vez con gente que a veces no quiere cambiar, como Jonás, mejor me alejo y dejo que Dios se encargue de ellos. O hacer un esfuerzo, como Jonás, de ir a predicar la palabra. Conviértanse, arrepiéntanse, porque si no serán juzgados, condenados, destruidos. Nosotros lo mismo en los tiempos de ahora. Tanto tú como yo seremos juzgados con pueblos sumamente malos, extremadamente. Y hay algo bien importante que dice ahí. Conviértanse, oren. Y puede ser, escuchen, puede ser que cambies la decisión de Dios Padre y no te destruya y no te juzgue. Puede ser. Eso es algo bien importante. La oración, tus peticiones no van a hacer que cambie la postura de Dios. La oración, la reflexión, el ayuno y el arrepentimiento es para que cambies tú, para que cambie yo, para que nos vuelvamos al buen camino, no para hacer cambiar la decisión de Dios. Dios es Dios, Dios es todopoderoso, Dios es todo omnipotente, Dios es todo omnipresente, Dios es Dios contigo o sin mí. Entonces, mi oración no va a cambiar el aspecto o la decisión de Dios. Dios es amor. Dios quiere todo lo bueno para ti. Sino que ahí nos da un párrafo de decir, y puede ser que esa duda sea para nosotros, no para Dios. Dios no está dudando si te quiero o no te quiero, si eres más o menos que el otro, si porque tú predicas, si porque tú evangelizas, si porque tú ya conoces de Dios, al hermano menos menor que está en un vicio y una adicción vale menos. No. Ante Dios, yo y él valemos igual. Idénticamente igual. Entonces, mi exhortación es para que me sirva a mí de hacer un cambio en mi vida y hacer un cambio en la vida de los demás, que se den cuenta que hay un Dios, que hay un arrepentimiento, que hay una vida nueva por vivir. Pero no voy a cambiar la decisión de Dios. Dios es Dios y Dios quiere lo mejor para ti. Pero muchos oramos y pensamos que esa decisión va a hacer que cambie. No, Dios ya tiene una misión que es de nosotros. Depende de nosotros darnos nuestra libertad. Nuestra libertad es lo que no nos quita a Él. De decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. De acercarnos a Él o no acercarnos. Eso ya depende de nosotros. Totalmente. Y no por una oración espontánea vayamos a querer cambiar la decisión de Dios. No, no, la oración, el sacrificio, el ayuno y el arrepentimiento es para que nosotros hagamos una vuelta de 180 grados y regresar en camino contrario, no para el mal que estábamos siguiendo. Estas reflexiones día con día son totalmente muy profundas, muy diferentes. Ayer estábamos con lo del Padre Nuestro. Hoy nos
nos da una vuelta y a recordar lo que pasó en Nínive, como el miércoles de ceniza. Como quien dice, para que no se te olvide. Así como ese pueblo de Nínive, arrepiéntete. Yo me arrepentí hace 13 años y aún así todavía sigo reflexionando para no regresar a esa vida que tenía antes. Pero tú, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a verdaderamente acercarte a Dios? Como te digo, el bien es para Él, Dios es Dios. El bien es para nosotros, los frutos son para tu familia, para tus hijos, y ende para una comunidad tan grande que verdaderamente necesita de gente con un razonamiento para hacer el bien y hacer el bien común para todos aquellos que tienen chance de estar en alguna posición política, de enseñanza como maestros, de dirigentes de algún grupo, de tener la oportunidad de viajar, de ir de un lado para otro con ciertos grupos. Pero si nada de eso metes a Dios, es como que si te estuviera mandando Dios en esta vida que te da, gracias a Él tienes la vida de hoy, mañana y siempre, de todos los días, porque Dios es el suspiro de vida. Pero al igual que Jonás, toma la decisión de irte por otro lado muy diferente. Jonás se toma como una persona, creo que una persona coherente, una persona de criterio, con una actitud verdadera, porque a la primera que lo mandan, decide alejarse de Dios. Él se va por otro camino. Sin en cambio, Dios lo busca, Dios lo encuentra y lo regresa. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo el que no quiere oír. Jonás escuchó y Jonás vio por segunda vez. Fue cuando ya se decidió una vuelta de 180 grados y fue a su misión donde Dios le había mandado. Lo mismo que nosotros hacemos. Tantas cosas que pasamos en situaciones con nuestros hijos, con nuestra esposa, con mi propia vida, con mi comunidad, con el mundo entero, con todo lo que pasa. Pero ¿qué estoy haciendo yo? Primero, hacer un uso de conciencia. ¿Qué puedo hacer por mí mismo, por mi familia, por mis hijos? ¿Qué puedo hacer por una comunidad? ¿Qué puedo hacer por un grupo? Y ese grupo, ¿cómo se puede expandir para hacer algo para una sociedad que tanto hace falta de Dios? No nos encerremos solamente en nuestras paredes como yo qué puedo decir, qué puedo hablar, qué puedo convertir. Pídele sabiduría a Dios, que sea la sabiduría de Dios la que convierte, que sea la sabiduría de Dios la que transforma, que sea la sabiduría de Dios la que tengas las respuestas para toda aquella persona que se te acerque, porque cada persona es diferente, trae diferentes situaciones, adicciones, actitudes, problemas sumamente fuertes, pero con la sabiduría de Dios no hay nada que no pueda responder y transformar. Y que la gente se dé cuenta, como esta reina de Sabá, que verdaderamente hay una sabiduría llena de gloria y que es de Dios. Porque hay tanta gente como esta reina de Sabá que lo único que tiene son riquezas, dinero, trabajo, puestos muy importantes, cual sea el puesto. Tienes una profesión, tienes todo aquello que te aleja de Dios. Y cuando te acercas con una persona que verdaderamente tú abras tu corazón y digas, verdaderamente es Dios el que nos da todo esto. Y yo me he alejado. Vamos a reflexionar pues, a pesar de la fascinación, a pesar de esta fascinante historia de Jonás, es una historia que trata menos
o no es solamente una historia, sino compárate y reflexiona en tu vida. Si tú has sido elegido como Jonás y has oído de Dios, o si como Jonás, al igual que él, no era una persona perfecta, tenía muchos defectos, muchas debilidades, pero aún así fue llamado por Dios a hacer que con su testimonio de vida fuera a otro pueblo, a otro grupo, a su propia familia, que se puede cambiar, que se puede acercar a Dios, que te arrepientas de lo mal que has hecho. Pero Jonás conocía todo ese tipo de mundo. Tú conoces también, como Jonás, cómo es tu familia, cómo es tu gente, cómo es tu barrio, cómo es tu iglesia. Pero no juzguemos como Jonás, sino anunciemos. Pídele sabiduría a Dios para que sea la sabiduría la que convierta. Y verás esos milagros o esas señales sin que tú los pidas, de cómo la gente se convierte, de cómo la gente empieza a llegar a Dios, de cómo la gente se empieza a arrimar a ti a pedir ayuda, de cómo la gente te pide un consejo, de cómo la gente te abraza, te mira diferente, llora, ríe. Y cómo te das cuenta verdaderamente que la sabiduría de Dios es algo impresionante, algo que no se puede explicar. Pero cuando tú estás en tus debilidades, lloras, sufres, tienes frío y tienes calor, ese eres tú, ese soy yo, ese ser humano, pero con una gran misión, especialmente en esta cuaresma, una cuaresma totalmente diferente a las otras. 13 episodios que llevo viviendo en mi cuaresma. Episodio número 13 años que llevo reflexionando y aún así todavía encuentro detalles y fallas dentro de uno. Todavía vas trabajando con tus situaciones, con tus culpas, con tus cargas, pero aún así el Señor, como Jonás, te busca y te encuentra y te dice, anuncia. Cuando tú anuncias con tu boca, tu corazón se inflama y se llena de sabiduría. Y esos son esos milagros y esas señales que la gente pide. ¿Sabes cuál es la señal más grande que la gente va a mirar? ¿Sabes cuál es el milagro más grande que la gente va a mirar en ti? Tu testimonio de vida. Cuando cambies tus actitudes, si eras enojón, gritón, gritona, juzgabas, criticabas, ahora eres todo amor, abrazas, ríes, apoyas, das de lo que tienes y hasta a veces de lo que no tiene uno. Cuando tu manera de hablar cambia, cuando a veces de decir maldiciones, chismes, hablar de la gente, de los hermanos, solamente tienes a Dios en tu boca, obviamente con mucha coherencia, hablas de Él, platicas de Él, platicas de lo que ha convertido en tu vida, platicas de cómo eras antes y cómo eres ahora, día a día, poco a poco. Ese es el gran milagro que las demás gentes quieren ver, como esos judíos de esos tiempos. Dame una señal, dame un milagro. En los tiempos de ahora, dice el Señor Jesús, serás juzgado todas estas generaciones de hoy. ¿Sabes cómo serás juzgado? ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo pudiste convertir tu vida en los tiempos de ahora? Si tu vida es la única Biblia que pueden leer, es la que yo voy a hablar. El único Cristo que pueden ver convertido es mi testimonio de vida. La única evangelización que van a oír mis hijos, mis vecinos, mi propio esposo, es lo que yo hable de Dios. Porque las generaciones de hoy, muy pocos se acercan a Dios, muy pocos leen la palabra de Dios, muy pocos evangelizan, muy pocos quieren escuchar el evangelio,
Muy pocos quieren escuchar reflexiones acerca de Dios. La generación de hoy, por todo eso seremos juzgados. No es miedo, es prevención. Porque hoy puedes empezar. Por eso el Señor, el maestro de maestros de la prevención en todo es el Señor Jesús. ¿Qué más prevención puedo escuchar? Lo mismo te invito y te exhorto día con día. Hoy puedes volver tus ojos y que tú seas la gente con sabiduría, que tenga respuestas con amor, con abrazos, con miradas, con toda tu persona, empezando por tu familia, por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, luego yéndote a tu comunidad y luego más allá. Y vas a mirar cómo todos los demás son transformados en el nombre de Cristo, gracias a ti. Así como Jonás pudo mover a toda una ciudad entera en un día, ¿qué no puedes hacer tú todos los días de tu vida? Jonás solamente predicó un día y en un día convirtió a todo Nínive, un país. No era un pueblo, era un país pecador. ¿Tú crees que tú no puedes convertir a alguien, ayudar a alguien con tu testimonio de vida? Pero no tengas miedo, no tengas vergüenza. Si conoces de Dios, habla de Él. Gracias por acompañarnos una vez más en esta reflexión. Ya 8 días. Nos quedan aproximadamente 3 semanas de seguir reflexionando día a día. Todos los días nos ha dejado diferentes cosas. Esperemos qué es lo que el Señor nos tiene para mañana. Al final de estas reflexiones vamos a hacer unos ejercicios que se llaman ejercicios cuaresmales durante 8 días, que son ejercicios de San Ignacio de Loyola, un gran santo, que nos van a dar puntos exactos de qué hacer, verdaderamente qué hacer para poder cambiar. Por eso se llaman ejercicios espirituales. Y esperemos que al final de esta cuaresma tengamos después una Pascua de 50 días acompañando a Cristo resucitado. Por eso ahorita en estos 40 días, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarme, gracias por reflexionar una palabrita. Yo la fe que tengo es que el Señor es el que va a obrar en ti. Cualquier comentario, duda, pregunta, sugerencia, puedes ponerlo en Facebook. Déjame el comentario, vete a mi Messenger como Armando Texas o Propiedad de Cristo y por YouTube también como Propiedad de Cristo. Mañana es jueves eucarístico, no se les olvide mañana estar frente al Señor, que ahí nos vamos a mirar donde estemos, donde te encuentres, en cualquier parte del mundo, en cualquier horario, en el momento que estemos frente a Jesús, Eucaristía, ahí estaremos todos reunidos. Mañana nosotros estaremos presentes ahí en la comunidad de San Francis Cabrini y agradecerle a una persona muy especial que es la señora Ana Gladys. Señora Gladys, gracias, en verdad le damos gracias por tener ese amor a Jesús Eucaristía, que cada semana con semana usted está presente porque el Señor, así como Jonás, la ha llamado. Y dice la palabra de Dios, porque ahí hay alguien más que Jonás, porque ahí hay alguien más que grande que Salomón. Eso nosotros lo creemos. Muchas gracias, que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Sigamos reflexionando día con día, que Dios los acompañe, que los bendiga y que los llene de su gracia en el momento que más lo necesiten. Que todo esto sea para la gloria de Dios. Amén, amén y amén.
Que Dios los bendiga.